Derechos de autor. La competencia desleal es aquel acto de mala fe en el campo del comercio, con el cual se busca dañar el buen nombre de un comerciante o un establecimiento de comercio con el propósito de conseguir un beneficio propio. En Colombia está regulada bajo la Ley 256 de 1996, donde todos los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Se puede considerar como competencia desleal el hecho de desviar la clientela de la actividad mercantil o de establecimientos ajenos por un comentario o alguna actividad que genere este efecto, y quien comete este tipo de actos debe indemnizar los daños y perjuicios que lo ocasionó a la persona afectada. Los actos de competencia desleal que existen son actos de desviación de la clientela, de desorganización, de confusión, de engaño, de descrédito, de comparación, de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad. Para presentar una demanda por competencia desleal se puede realizar frente a un juez civil con competencia o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El tiempo para presentar la demanda debe ser dentro de los 2 años siguientes cuando la víctima se enteró sobre esta conducta que afecta a su patrimonio, o puede ser dentro de los 3 años desde el momento en que se realizó la conducta, no importando si la persona afectada tenía conocimiento de esta o no. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto, desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual es importante ya que los inventores, artistas, científicos y empresas dedican mucho tiempo, dinero, energía y reflexión al desarrollo de innovaciones y creaciones. Para alentarlos a ello, deben poder obtener una retribución justa por sus esfuerzos, es decir, otorgarles derechos para proteger su propiedad intelectual. Los tipos de propiedad intelectual que existen son derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas y secretos comerciales. La propiedad industrial. La propiedad industrial engloba el conjunto de derechos que un individuo o una sociedad tiene sobre una marca, un diseño, una creación o una invención. Mediante los mismos es posible que desvíen y controle sus intereses y regule su explotación económica. La propiedad industrial aporta a los propietarios una serie de ventajas. Defensa ante otras instituciones que quieran utilizar nuestras invenciones. Favorece la expansión en el mercado del sector, previene posibles casos de competencia desleal, apoya la apertura de nuevos mercados, protege las invenciones y creaciones. Campos principales de los derechos de propiedad industrial. Existe una serie de los que la propiedad industrial es especialmente importante. Elementos distintivos corporativos como los nombres comerciales, marcas, logotipos, eslóganes, etc. Invenciones o creaciones industriales, entre los que destaca el papel de las patentes o las recetas y composiciones de alimentos, bebidas o medicamentos. En el ámbito tecnológico de las comunicaciones han aparecido múltiples ejemplos, como es el caso de los dominios web o los contenidos de carácter digital. La enseña comercial. Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la enseña comercial es un signo que, siendo perceptible por el sentido de la vista, sirve para identificar a un establecimiento de comercio. La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, retratos, etiquetas, emblemas, escudos o combinación de estos elementos. La seña comercial es muy importante dado que contribuye de forma fundamental a la generación de marca, sobre todo como elemento diferenciador de otras marcas. La marca identifica el producto o el servicio que se ofrece en el mercado. Esta permite que los consumidores la reconozcan, como por ejemplo las bebidas de gaseosa Coca-Cola son muy ampliamente reconocidas por nosotros, a pesar de que en el mercado hay productos muy similares. El nombre de la marca es uno de los elementos esenciales y se pueden representar en una gran variedad, por ejemplo en sigla, la cual se trata de un nombre que es formado por letras como IBM. También está el descriptivo, el cual es un nombre que describe o da alguna señal acerca de la función del producto. Por ejemplo, Natural Foods, es decir, comida natural. Las rimas, que son nombres pegajosos o divertidos, por ejemplo, Guayapots. El sugestivo, son nombres que evocan alguna imagen o sensación. Ejemplo,
Vitaline. Los nombres de los fundadores, en este caso, son nombres que utilizan las personas que iniciaron o crearon el negocio, como por ejemplo Disney, en honor a su dueño Walt Disney. La patente es un derecho exclusivo que se otorga al creador o al inventor de cierto producto. Este derecho le permite fabricar y comercializar su invento de manera exclusiva, con la potestad de demandar a cualquier persona o organización que intente copiar su invento. Pero cabe destacar que la patente es limitada y tiene una fecha de vencimiento. El inventor debe revelar los secretos de su invención, es decir, composición, estructura, etcétera, de modo que todas las personas estén interesadas para que puedan copiarlo y comercializarlo en cierto tiempo. Las patentes tienen las siguientes características básicas. Se tratan de un derecho exclusivo. Tienen una duración limitada, su duración puede depender del producto o del servicio patentado. Usualmente no superan los 20 años. Las otorga el Estado, generalmente a través de un organismo público especialmente dedicado al registro de patentes, marcas y protección de la propiedad intelectual e industrial. La patente genera un monopolio que favorece al inventor o al creador del producto. La copia o la explotación de un producto o servicio sin contar con su patente es ilegal y puede dar lugar a procedimientos sancionatorios, multa, cárcel, etc. Las patentes no solo se aplican a productos o procesos complejos, sino que también a inventos sencillos o ideas originales, por ejemplo, un sujetapapeles, un filtro, etc. Símbolos de derechos de autor. Los símbolos de los derechos de autor se utilizan con la finalidad de poder protegerlos indicando al público que no pueden ser copiados o utilizados sin la debida autorización de su autor. Estos pueden ser de libre uso por parte de su autor y entre ellos se encuentran las marcas registradas. Las marcas registradas las podemos encontrar con la letra R, TM y C. La TM representa una marca comercial, la R representa una marca registrada y la C significa derechos de autor. También pueden haber muchas infracciones comunes en los derechos de autor, que son exposición, reproducción, representación o ejecución o cualquier otra transmisión o comunicación de una obra al público hecha sin permiso. ¿Qué pasa si se violan los derechos de autor? Se impondrían prisión de 6 meses a 6 años y de 5.000 a 30.000 días multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos en forma dolosa con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videos, gramas o libros a que se refiere la fracción del artículo anterior. ¿Cuáles son los tipos de derechos de autor? Encontramos 3 tipos de derechos de autor, que son reproducción, crea copias físicas o digitales de la obra, comunicación pública, comunicar o poner a disposición del público la obra, transformación, crear otras obras a partir de la obra original, tales como la traducción o la adaptación. También podemos demandar a alguien por derecho de autor. Para denunciar un delito contra la propiedad intelectual, si se ha vulnerado nuestros derechos de autor, podemos recurrir a cualquiera de las vías ordinarias que establece la legislación actual. Así podemos recurrir al estado policial de la denuncia, la querella del autor o titular de los derechos de oficio. ¿Quiénes defienden los derechos de autor? El Instituto Nacional de Derechos de Autor es un órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Cultura y es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Sus funciones son proteger y fomentar el derecho de autor, proveer la creación de obras literarias y artísticas así. Created using Powtoon.